Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que están viendo este video. Quien les habla es el tutor mentor Víctor Elar Talavera Argomedo, quien va a estar a cargo de este curso de rutas de formación nivel medio. En esta sesión, mis estimados participantes, vamos a hablar acerca de los proyectos interdisciplinarios. ¿Qué entendemos por proyectos interdisciplinarios? Cuando nosotros hablamos de proyectos interdisciplinarios, lo entendemos como la integración y la relación de diferentes áreas curriculares que buscan ¿qué? Bajo un propósito, buscar las competencias de nuestros estudiantes. Integrar las áreas que va a permitir que esos conocimientos que ha ido adquiriendo el estudiante, esas experiencias pedagógicas que ha ido adquiriendo en las diferentes disciplinas o áreas curriculares, combinadas, me permitan fortalecer sus competencias o desarrollar sus competencias. Porque, como digo, se combina los conocimientos adquiridos, las experiencias, las capacidades que ha adquirido durante el proceso y los nuevos aprendizajes. ¿Bajo qué? Bajo el acompañamiento del docente. Viene la pregunta y nos decimos, ¿cómo aporta un proyecto interdisciplinario al desarrollo de competencias? Si eso nos está hablando, ¿qué es lo que persigue o se persigue a través de estos proyectos? Los proyectos interdisciplinarios responden al trabajo colaborativo en primer lugar. Y hay que enmarcar trabajo colaborativo, que vamos a verlo luego. Porque se ve desde una visión global para desarrollar competencias. Porque el trabajo colaborativo en el estudiante moviliza muchas acciones. El trabajo colaborativo ayuda al desarrollo personal y autónomo del estudiante. Enseña a partir de la convivencia que va a tener con sus pares para llegar a un determinado fin u objetivo. Pero para poder nosotros realizar este trabajo de estos proyectos, hay que tener en cuenta dos aspectos esenciales, que es la motivación que debe tener el estudiante y la motivación o el interés frente a una situación que se le está planteando como un problema o una situación problemática. Entonces, esos son dos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque la situación problemática tiene que ser de interés del estudiante, incluso que se dé en su mismo contexto o realidad, de su entorno. Y eso lo vamos a visualizar cuando desarrollen el proyecto y se vea el trabajo colaborativo, se vea la perseverancia del estudiante frente al reto propuesto, la comunicación asertiva que va a tener cuando diserte o cuando fundamente sus conclusiones, y la autonomía que se ve en cómo el estudiante se ha ido desarrollando en el proceso del proyecto para poder llegar a un objetivo, qué estrategias él asume, ¿no? Y que le va a permitir pues desarrollar su desarrollo autónomo y por ende el desarrollo personal. Estamos hablando de desarrollar competencias, pero hay que conocer qué es una competencia. Nos hacemos la pregunta, ¿qué entendemos por competencia? Nosotros vamos a tomar la definición que encontramos en el currículum del Ministerio de Educación, que nos dice que es un saber actuar en un contexto particular donde los estudiantes seleccionan, movilizan de manera pertinente e integrada
una diversidad de saberes y conocimientos, habilidades y recursos externos para lograr un objetivo o un propósito, ¿no? Pero vamos a desglosar esta definición, ¿no? Y vamos a ver estos rasgos claves que encontramos en la definición. Cuando hablamos de un saber actuar, es la actuación del estudiante, ya sea para comprender o modificar algún conocimiento, y se puede dar a través de una actividad física, ¿no? O puede ser a través de una actividad intelectual. Cuando hablamos del contexto particular, es la situación o el lugar donde se da este aprendizaje. Puede ser real o puede ser simulado. Cuando hablamos de simulado, cuando hablamos de repente de un entorno virtual, donde exista la acción del estudiante. Hoy en día se trabaja mucho en los entornos virtuales, en las plataformas. El actuar pertinentemente es la acción del estudiante, ¿ya?, en una situación o contexto en el cual está actuando a un propósito, ¿ya? Entonces, actuar pertinentemente frente a esa acción. Pero si la acción es mecánica, ¿no?, entonces ya no está actuando de una forma pertinente. Cuando habla de movilizar saberes, son los conocimientos y habilidades y capacidades que ha adquirido que va a ir movilizándolo. Y esos conocimientos, esas habilidades y capacidades que ha ido adquiriendo durante el proceso del aprendizaje, en las diferentes acciones, sesiones, en los diferentes contextos pedagógicos en la cual ha participado, entonces le va a permitir resolver situaciones que se va a ir abordando en el transcurso. Y los recursos externos, que son herramientas, ¿no?, que va a usar el estudiante de una manera pertinente, de una manera hábil, ¿no?, y lo va a encontrar dentro de su propio contexto con una finalidad, de acuerdo a la finalidad o situación que lo demande. Entonces, pasamos a la siguiente interrogante. ¿Por qué decimos que los proyectos interdisciplinarios permiten el logro de competencias? Miren, cuando nosotros nos reunimos entre los docentes, en los colegiados, en las reuniones que realizamos, nos ponemos a pensar o a repensar, ¿no?, acerca de nuestra práctica pedagógica, muchas veces nos hacemos las preguntas si estamos yendo por el camino correcto, si estamos planteando correctamente la enseñanza-aprendizaje a través de estrategia. Es aquí donde se debe proponer trabajar con proyectos. El trabajar con proyectos nos va a permitir organizar situaciones didácticas de cara a desarrollar competencias en el estudiante, movilizándolos, sus capacidades, porque eso es lo que perseguimos, movilizar las capacidades del estudiante para que sea un estudiante competente. Ahora, a través de los proyectos, el estudiante va a poder ejercitar continuamente sus saberes en los contextos desafiantes que se le presentan. Hay una interacción y comunicación entre sus pares. Gestionamos información a través de la indagación, que va a permitir la reflexión crítica en forma permanente. Planteamos retos que permiten la curiosidad y el interés del estudiante. Se plantean esos retos. Hay un compromiso y una responsabilidad que tiene que ir asumiendo. Y estimula la creatividad y la imaginación, ¿no?, el trabajar con proyectos. Cada proyecto que nosotros realizamos tiene sus características. En este caso, los proyectos interdisciplinarios tienen sus características. ¿Y cuáles son esas 10 características? Vamos a nombrar cada una de ellas. Uno, que permite la relación o la integración de las áreas curriculares. ¿Ya? Se sustenta trabajar de manera multidisciplinar, múltiples áreas, ¿ya?, abordando desde la perspectiva de la planificación, de la ejecución y, como lo planteo,
planteo mis sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Habla acerca de la relación de problemas de interés. ¿Qué quiere decir eso? Esto se involucra la adquisición del desarrollo que moviliza diversos recursos. En este caso, los recursos o capacidades personales del estudiante y los recursos externos, como son los medios y materiales del entorno, que él va a ir personalizando, que le va a permitir contribuir a la solución del reto propuesto. También se habla de un protagonismo del estudiante. ¿Por qué? Esto significa poner en adelante la voz del estudiante, ¿no? En la construcción de sus aprendizajes, por ejemplo, cuando plantean sus necesidades de interés, así como los problemas que deben resolverse, o cuando participa en la planificación y el desarrollo del proyecto conjuntamente con el docente, ¿no? Otra de las características es que moviliza capacidades y desarrollo de competencias. Sí, se moviliza, promueve que las competencias y las capacidades que fortalecen el desarrollo personal se movilicen. Y esto va a permitir la autonomía del estudiante, va a permitir el trabajo colaborativo, la perseverancia y la comunicación asertiva, que ya hemos visto anteriormente, ya hemos hablado. La planificación. ¿Qué quiere decir eso? La planificación incluye la programación de actividades integradas que debe guardar coherencia, tiene que estar coherencia, con el producto que se espera lograr. Asimismo, se plantean actividades a través también el monitoreo que debe hacer el docente para ver el progreso de los aprendizajes y los avances del proyecto, ¿no? Aquí se involucran pues los agentes como es estudiantes, docentes y padres de familia. En la otra característica tenemos la organización de equipos de trabajo. La organización de equipos de trabajo de acuerdo a un propósito que se presente, ¿no? O que se pretende desarrollar en el proyecto. Esto va a permitir fomentar la colaboración efectiva durante su implementación. Otra de las características es la obtención de un producto concreto. ¿Por qué? Porque el producto concreto permite evidenciar la adquisición de los aprendizajes. Entonces, está aprendiendo mi estudiante y cuando hay un aprendizaje hay una satisfacción, ¿no? Por haber participado, esa satisfacción del estudiante por haber participado al realizar diferentes procesos y llegar a la meta. Otra de las características es la investigación y la gestión de información. ¿Por qué? Porque va a utilizar información pertinente y oportuna para dar solución a la problemática que se le ha dado, ¿no? Da oportunidad al estudiante de ir construyendo sus nuevos conocimientos, pero estos nuevos conocimientos de una manera significativa. Es por eso que siempre se debe tener al estudiante motivado durante el proceso de los proyectos. Habla acerca de las experiencias y actividades vivenciales. Es la experiencia que va a ir adquiriendo, se va suscitando cuando va realizando el aprendizaje, ¿no? Esos aprendizajes diversos que va adquiriendo durante el proceso del proyecto. Son experiencias que le van enriqueciendo, ¿no? Van enriqueciendo va enriqueciendo la forma como va adquiriendo estos nuevos conocimientos. Estas experiencias que luego le va a permitir a él ponerlos en marcha cuando continúe o cuando tenga que dar solución a diferentes situaciones que se le presenten. El desarrollo de la actitud de convivencia. Ofrecer al estudiante la posibilidad de comprender, valorar las diferentes maneras de vivir, ¿no? Porque vive en convivencia, está desarrollando un proyecto que le permite pues estar constantemente en una actitud colaborativa, en una actitud en la cual existe la socialización con sus compañeros, ¿no? Y esto le va a permitir pues hacer sentir
las distintas culturas como si fuera suya, ¿no? Aprende a convivir. Entonces, esas son las características de un proyecto, en este caso un proyecto interdisciplinario. Para desarrollar estos proyectos hay fases también. Hay 3 fases esenciales, que es la planificación, la implementación y la socialización. Cuando hablamos de la planificación, hablamos pues de definir el proyecto, diseñarlo y luego planificarlo en forma pedagógica. Cuando lo implemento, voy a ver ahí todos los criterios que voy a desarrollar, las estrategias, criterios pedagógicos que voy a utilizar, para luego hacer una socialización, una evaluación de mi producto. Cuando hablamos de definir los proyectos, es definir ideas del proyecto, las inquietudes referente a la formación, a la información que vamos a tratar. Vamos a tener que analizar las competencias del diseño curricular de educación básica, ¿no? Vamos a revisar de repente artículos, vamos a utilizar información nueva, información actual, que nos permita o nos lleve a trabajar pues, estos proyectos. Al diseñar el proyecto, lo que vamos a hacer las preguntas que vamos a aprender, ¿no? Lo que vamos a aprender, la acción que llevaremos a cabo, qué acciones vamos a llevar a cabo, las tareas que cumpliremos, los equipos de trabajo que vamos a ir formando, los plazos que nos damos para desarrollar el proyecto, las coordinaciones que va a existir, las coordinaciones necesarias y los recursos que vamos a utilizar. Y cuando planificamos de forma pedagógica es poner en práctica estas experiencias de aprendizaje que permite desarrollar competencias y capacidades de los estudiantes. Estos aprendizajes fundamentales que va a permitir resolver una situación de interés o un problema del contexto previamente consensuado. Pero estos problemas que se presentan, que tienen que ser consensuados ¿con quién? Consensuado entre el estudiante y el docente. Cuando hablamos del desarrollo de criterios pedagógicos, hay que seguir, son diferentes acciones que vamos a ir realizando en el transcurso de la implementación de nuestro proyecto. Recordar las metas, mantenerlos enfocados y motivados, promover el aprendizaje cooperativo, hacer un seguimiento al plan o cronogramas acordados, monitorear los avances, ¿no? Y ofrecer retroalimentación cuando es necesario. Dar información, siempre debemos ofrecerles algunas sugerencias, algunas pautas que le permita o le ayude a continuar en el proceso para lograr el objetivo o el propósito que se está buscando a través de estos proyectos. Dirigir el diseño experimental, observar y regular el comportamiento del estudiante frente a la convivencia, reajustar actividades de aprendizaje si la merita en algún momento, favorecer la metacognición, ¿no? Durante la actividad, monitorear constantemente si está funcionando el trabajo cooperativo, ¿no? O no está funcionando, ¿no? Entonces hay que ser un poco más preciso, orientarlos en algunas dificultades que se presenten. Y por último hablamos de la socialización, que es la evaluación, en la cual vamos a reflexionar, ¿no? Sobre el proceso de implementación del proyecto. Así vamos a ir valorando algunas fortalezas, algunos logros, o reconocer algunas dificultades que se han ido presentando, algunas situaciones que se han ido presentando. Permite al docente proveer al estudiante de la retroalimentación asertiva y oportuna acerca de cómo se está desempeñando durante el proceso. Y la evaluación le va a aportar la información respecto a las competencias y capacidades que el estudiante ha logrado, ¿no? Como se dan cuenta, entonces esas son las fases de los proyectos. Todo proyecto
tiene una estructura y lo conocemos, ¿no? La estructura, en primer lugar, es el título del proyecto, que sale o se forma, el título sale a partir de una necesidad que queremos solucionar. El objetivo es qué me voy a trazar para lograr para lograr alcanzar esa meta, ¿no? Para dar solución a esa necesidad. La estructura del proyecto, que tiene que ver con los antecedentes, la información recopilada, ¿no? Científica, información que encontremos en artículos, revistas, que me permita pues alimentar mejor mi proyecto y fundamentarlo, los recursos que voy a utilizar, las actividades o el cronograma de actividades desglosado que vamos a seguir hasta finalizar el proyecto, el presupuesto que vamos a en este caso necesitar, y por último las conclusiones finales, en la cual vamos a reflexionar si cuáles fueron estos resultados de los productos, o cuál fue el resultado final de mi proyecto, ¿no? Que termina con las conclusiones. Esa es la estructura de todo proyecto. Ahora, habíamos visto en la parte, en la segunda diapositiva, habíamos hablado acerca de los trabajos colaborativos, y aquí vamos un poco a ver en qué consiste el trabajo colaborativo, que es una de las características también de los proyectos, ¿no? De los proyectos. Cuando hablamos del trabajo colaborativo, se define como los aportes que hace un estudiante en el grupo, con sus compañeros en equipo, acerca de experiencias, ¿no? Los comentarios, las sugerencias que van a salir de la reflexión que se va a ir realizando durante el proceso del trabajo. Y a su vez espera que estos compañeros de equipo también contribuyan todos hacia un mismo sentido. Y las características del trabajo colaborativo, en primer lugar, es el trabajo que es en equipo, ¿no? Que va a ayudar pues a resolver en conjunto problemas que se van presentando. Va a haber un liderazgo, una comunicación, ¿ya? Va a haber toma de decisiones y solución de conflictos en equipo. La autoevaluación, también otra de las características del trabajo colaborativo. Es la evaluación periódica que se va a hacer el estudiante acerca de las acciones y las metas, en la cual va a identificar si ha habido cambios, mejoras o no ha habido mejoras en el futuro, ¿no? Durante el proceso del trabajo del proyecto. La comunicación, que intercambia la información, que le va a ayudar pues a hacer a dar una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, ¿no? Y también eficiente. La retroalimentación, el análisis, la mejora en la claridad de fundamentar sus conclusiones. La responsabilidad, también otra de las características, comprender el trabajo individual de cada uno de los integrantes y la responsabilidad que asume también frente durante el proceso del proyecto o frente a una acción que va a realizar. La cooperación es el desarrollo de habilidades de trabajar en equipo, compartir metas, ¿no? Lograr una meta en común. Entonces, como ven, ya hemos hablado un poco acerca de lo que son los proyectos, y los proyectos es muy interesante, ¿no? Solamente, maestros, invitarles desde ya a poner en práctica el aplicar proyectos, estas actividades, estos proyectos en el trabajo que están realizando. De repente ya hay algunos que están trabajando proyectos, pero invitarles a ser parte de aplicar estos proyectos en nuestra aula, en nuestra institución educativa, a nivel institucional, que permita pues la movilización de estas capacidades en los estudiantes. Muchísimas gracias.